Fui el simp de una chica durante años. Ahora que tengo dinero, ella quiere que seamos novios. Me llamo Santos, tengo 27 años, y nunca pensé que algún día terminaría escribiendo mi historia aquí. No es algo de lo que me siento orgulloso, pero creo que ponerlo en palabras me ayudará a entender la cantidad de errores que cometí. Hoy puedo reconocer que fui el simp de una chica durante años. Me comporté como si mi vida girara alrededor de sus necesidades, sus problemas y sus caprichos, mientras yo quedaba en segundo plano. Y lo peor de todo es que nadie me obligó, fui yo quien lo permitió. Todo empezó cuando entré a la universidad. Ahí conocí a Kimberly. Ella llegó al salón el primer día con un grupo de nuevas compañeras, hablando con seguridad, riéndose de todo y saludando a todo el mundo como si ya hubiera estado ahí antes. Recuerdo que llevaba una blusa blanca y un pantalón de mezclilla oscuro, y aunque su ropa era sencilla, tenía una presencia que llamaba la atención. Su voz era suave, su sonrisa era amplia, y cada gesto que hacía parecía calculado para generar simpatía. A mí me bastó verla para sentir ese golpe típico de la atracción inmediata. Un flechazo. Algo infantil, pero real. Lo gracioso es que ni siquiera hablamos ese día. Ella estaba rodeada de personas y yo era tímido. Pero desde el primer momento, cada vez que sonreía o levantaba la mano para responder algo en clase, yo la observaba. Y, sin darme cuenta, comencé a estar pendiente de ella desde la distancia. Con el tiempo nos fuimos acercando. No como pareja, ni siquiera como amigos íntimos, sino como compañeros que coincidían mucho. Nos tocaba sentarnos cerca en algunas clases, pasábamos trabajos en grupo y, eventualmente, empezamos a hablar por redes sociales. Ella siempre fue amable conmigo, pero de una manera muy superficial. Y yo confundía cualquier atención suya como una señal de algo más. A veces me pregunto en qué momento empecé a convertirme en lo que fui, un asistente no oficial, un soporte emocional gratuito, un extraño equilibrio entre mejor amigo y sirviente voluntario. Porque sí, yo mismo me puse ahí. Por cada gesto de interés que ella mostraba, yo devolvía 10. Por cada favor que pedía, yo ofrecía 3 más sin que lo solicitara. Kimberly solía pedirme cosas pequeñas al principio, que imprimiera algún documento porque mi impresora está fallando, que la acompañara a la cafetería aunque yo no tuviera hambre, que le explicara temas que no había entendido. Yo lo hacía con gusto, sintiendo que cada interacción me acercaba más a ella. Pero luego empezó a pedirme favores más grandes. Me decía cosas como, ¿puedes pasar por mi cuaderno a mi casa? Lo olvidé y lo necesito para estudiar. O, ¿podrías acompañarme al banco? Me da ansiedad ir sola. O, ¿puedes ayudarme a hacer este proyecto? No entiendo nada y lo entregan mañana. Y yo iba. Siempre. Aunque tuviera tarea, aunque estuviera cansado, aunque hubiera quedado con otras personas. En mi mente, ayudarla era la forma de demostrarle que yo era diferente, que podía confiar en mí, que yo sí estaría ahí. Claro, también estaban sus problemas personales. Ella tenía una relación muy inestable con un chico llamado Isaac. Terminaban y volvían cada 2 semanas. Cada pelea era una tragedia. Cada ruptura era un drama. Pero cada vez que eso pasaba, ella venía conmigo. Una noche me llamó a las 3 de la mañana llorando, diciendo que Isaac la había dejado sola en medio de una discusión y que no sabía qué hacer. Yo me levanté, tomé un taxi y fui a su departamento. Cuando llegué, me recibió llorando, me abrazó y me pidió que no la dejara sola. Le preparé un té, la escuché durante horas y la calmé. Y al final, cuando se tranquilizó, me dio las gracias con una sonrisa suave. Aquel día regresé a mi casa sintiendo que estaba haciendo lo correcto. Ahora sé que no era bondad, era dependencia. Todo en mi vida giraba alrededor de Kimberly. Reorganizaba mis horarios para coincidir con los suyos. Asistía a eventos que no me interesaban solo para acompañarla. Cuando ella quería estudiar, yo estudiaba. Cuando quería ir al gimnasio, yo iba. Me convertí en una extensión de sus deseos. Y lo peor es que ella lo sabía. No era cruel, pero sí consciente. Sabía que podía pedirme lo que fuera y yo lo haría. Sabía que siempre estaría disponible.
Sabía que no tenía que esforzarse para mantener mi atención. Pero hacia el segundo año algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Me sentía agotado y frustrado. Seguía haciendo todo por Kimberly, pero ella no mostraba ni el mínimo interés en mí más allá de esa amistad funcional que había construido. Yo la veía regresar con su ex una y otra vez. La veía sufrir y repetir los mismos patrones. Y aunque me dolía, empecé a entender que por más que yo insistiera, ella no estaba interesada en mí y probablemente nunca lo estaría. Fue entonces cuando comencé a alejarme. No fue algo drástico. Simplemente respondía más lento, rechazaba algunos favores con excusas reales, y dejé de estar pendiente de ella todo el tiempo. Empecé a enfocarme más en mis estudios y en mis relaciones con otras personas. Y en ese proceso conocí a Dalila. Ella era compañera de una clase que tomé para adelantar créditos. Era tranquila, amable, con una sonrisa sincera y un trato tan natural que contrastaba completamente con el desgaste emocional que venía arrastrando. Empezamos a hablar por casualidad, comentando sobre lo tarde que siempre llegaba el profesor. Después empezamos a estudiar juntos porque teníamos horarios similares. Hablar con Dalila me hacía sentir una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Ella me escuchaba, me hacía preguntas genuinas sobre mi vida, compartía cosas de la suya. No me pedía nada. No pretendía nada. Su compañía era simple y humana. Poco a poco empecé a sentir algo más. Me sentía bien con ella, cómodo. Era una sensación nueva para mí. Y con el tiempo empezamos a salir. Al principio temía que mi historia con Kimberly interfiriera, pero la realidad es que estaba cansado de mendigar afecto donde no había. Dalila apareció justo cuando necesitaba que alguien fuera amable conmigo de manera genuina. Fue justo entonces cuando Kimberly reaccionó. Primero me escribió preguntándome por qué ya no le hablaba como antes. Luego empezó a llamarme. Después comenzó a aparecer cerca de mis clases como si fuera casualidad. Yo trataba de mantener la distancia, porque finalmente estaba intentando construir algo sano con Dalila. Pero todo cambió la tarde en que salí con Dalila al cine. Era nuestra tercera salida formal. Habíamos comprado palomitas, elegimos una película que ambos queríamos ver y estábamos en la penúltima fila. La película llevaba 15 minutos cuando mi teléfono empezó a vibrar una y otra vez. Era Kimberly. Al principio lo ignoré, pero la insistencia fue tanta que pensé que tal vez algo grave había ocurrido, así que salí de la sala para contestar. Lo que escuché fue a Kimberly llorando, diciendo que estaba pasando por un momento terrible, que Isaac la había engañado de nuevo y que yo ya no estaba para ella. Me dijo que se sentía sola, que yo era su mejor amigo y que no entendía por qué la había abandonado justo cuando más me necesitaba. Me quedé paralizado. Era el mismo patrón de siempre, pero esta vez cargado de culpa. Esa palabra mejor amigo me golpeó en el pecho como si tuviera algún deber con ella. Y sin pensarlo demasiado, le dije que iría a verla. Colgué y regresé a la sala solo para recoger mis cosas. Dalila me miró en silencio cuando le dije que debía irme. No reclamó. No preguntó. Solo asintió, como si hubiera entendido algo que yo aún me negaba a aceptar. Minutos después, me bloqueó de todas partes. Y no volví a verla jamás. Fui a ver a Kimberly esa misma noche. La consolé, la escuché, estuve a su lado. Ella lloró durante horas diciendo que Isaac la había lastimado, que se sentía sola, que yo era el único que siempre estaba para ella. Pasaron unos días y una mañana vi en redes sociales una foto de ella abrazando a Isaac. La descripción decía: el amor siempre encuentra su camino. Después de ver aquella fotografía de Kimberly abrazando a Isaac, con esa frase que parecía sacada de una tarjeta barata, sentí un vacío en el estómago que jamás había experimentado. No era solo tristeza. Era humillación. Era una sensación amarga de haber desperdiciado una oportunidad real con Dalila por correr detrás de alguien que nunca me quiso, ni siquiera como un ser humano digno de respeto. Me quedé mirando la imagen durante varios minutos, como esperando que se borrara por sí sola, como si la pantalla pudiera cambiar si simplemente la miraba lo suficiente. Pero no.
Ahí seguía, recordándome lo ingenuo que había sido. Esa noche no pude dormir. No paraba de pensar en Dalila, en su mirada tranquila, en la paciencia que tuvo conmigo, en la manera en que me hablaba sin exigirme nada. Pensaba en cómo me escuchaba, cómo me sonreía, cómo se veía realmente interesada en conocerme. Ella había sido una oportunidad de empezar algo sano y honesto, y yo lo había arruinado por aferrarme a una ilusión. Y por primera vez en mucho tiempo, acepté que necesitaba cambiar. Ya no porque quisiera conquistar a alguien, sino porque estaba cansado de ser así. Decidí cortar el contacto con Kimberly de manera definitiva. No le respondí sus mensajes, no contesté sus llamadas y la ignoré cuando intentó acercarse en los pasillos. Durante semanas trató de hablarme, pero yo simplemente seguía adelante. Me dolía, claro. No era fácil soltar un hábito emocional tan profundo. Pero cada día que pasaba sin responderle, sentía que recuperaba un poco más de control sobre mí mismo. Hasta que un día Kimberly me confrontó directamente. Me alcanzó afuera de uno de los edificios de la universidad y se plantó frente a mí con evidente molestia. ¿Qué te pasa?, me dijo sin rodeos. ¿Por qué me estás ignorando? Yo seguí caminando, pero ella insistió, casi bloqueándome el paso. Santos, no voy a estar detrás de ti todo el día. Habla de una vez. No sé de dónde saqué el valor para decir lo que dije, pero ese día algo en mí se quebró y al mismo tiempo se liberó. Tú sabes muy bien por qué, respondí con voz firme. Sabes que siempre estuve enamorado de ti, y también sabes que te aprovechabas de eso. Ella no reaccionó sorprendida. Ni siquiera ofendida. Solo me miró con fastidio, como si le hubiera dicho algo que ya sabía desde hace mucho. Yo continué. Estoy harto de haberte servido para todo. Hartado de ser el que siempre está ahí mientras tú corres detrás de alguien que te trata mal. Estoy cansado de ti y de lo que yo mismo permití. Kimberly cruzó los brazos, inclinó la cabeza hacia un lado y soltó una risa leve, casi burlona. Pues qué lástima, dijo con frialdad, porque tú y yo nunca seremos nada. Tú solo fuiste mi juguete por un tiempo. Me hacías todo. Fue útil mientras duró. Sus palabras fueron como piedras. Cada una golpeaba más fuerte que la anterior. Lástima que ya te diste cuenta. Tarde, pero lo hiciste, añadió con un tono indiferente. No importa. Encontraré a otro igual que tú. Siempre caen. No reaccioné. No supe qué decir. Me quedé paralizado, mirando su rostro frío, incapaz de reconocer a la persona que alguna vez idealicé. Me di la vuelta y me fui sin agregar nada más. Esa noche lloré en casa hasta quedarme dormido. No porque la quisiera todavía, sino porque escuchar esas palabras en voz alta, dichas con tanta seguridad, era una confirmación brutal de algo que en el fondo siempre supe. Era cierto que me había usado, que había jugado con mis sentimientos, pero escucharlo directamente de ella fue devastador. Me dolió más de lo que esperaba. Al día siguiente tomé una decisión radical. Fui a la administración de la universidad y solicité el cambio al turno vespertino. No quería verla más. No quería que su presencia siguiera influyendo en mis emociones, ni siquiera de manera involuntaria. Afortunadamente, había cupo y el cambio fue aprobado en cuestión de días. Ese pequeño movimiento cambió mi vida. En el turno vespertino conocí personas nuevas, ambientes más tranquilos, profesores con otro estilo. Pero más importante aún, encontré el espacio emocional que necesitaba para reconstruirme. Me di cuenta de que la dependencia que había desarrollado hacia Kimberly era más profunda de lo que imaginaba, y que solo alejándome de ella podía empezar a superarla. Con el tiempo comencé a enfocarme más en mí mismo. Cambié mis hábitos. Empecé a ir al gimnasio sin la presión de seguir a nadie. Me alimenté mejor. Dormí mejor. Dejé de sentir la necesidad de revisar el teléfono constantemente. Dejé de estar pendiente de lo que Kimberly hacía o dejaba de hacer. Lentamente, mi vida recuperó orden. En ese proceso descubrí algo que jamás pensé que terminaría siendo mi trabajo, la edición de video. Todo empezó de manera casi accidental.
Un amigo del turno vespertino tenía un canal pequeño de YouTube y necesitaba ayuda para mejorar la calidad de sus videos. Yo siempre había tenido cierta habilidad con programas básicos de edición, así que me ofrecí a ayudarlo. Lo hice gratis, solo para practicar. Le gustó tanto el resultado que comenzó a recomendarme con otros creadores pequeños. Y luego esos creadores me recomendaron con más. Para cuando me di cuenta, estaba editando para 4 o 5 personas a la semana. Me consumía tiempo, sí, pero disfrutaba el proceso. Era algo que me hacía sentir productivo, creativo y útil sin tener que sacrificar mi bienestar emocional. La carga de trabajo aumentó tanto que tuve que tomar una decisión importante, dejar la carrera. Y aunque muchos me dijeron que era una locura, la verdad es que yo nunca disfruté esa carrera. La estaba estudiando por compromiso, por inercia. Editar se convirtió en algo que me hacía despertar motivado. Y así, poco a poco, fui aceptando encargos más grandes. Empecé a trabajar con pequeñas empresas de mi ciudad, creando videos publicitarios. Después de grabar el material, editaba versiones cortas para TikTok y versiones formales para sus páginas web. Mis ingresos comenzaron a crecer. Al principio me sorprendió, después me acostumbré y finalmente lo convertí en un negocio formal. Me organicé, establecí tarifas, creé un portafolio, conseguí clientes fijos y empecé a recibir nuevos proyectos cada semana. Algunos negocios locales me contrataban para manejar toda su imagen audiovisual, grabación, edición de contenido para redes, creación de anuncios y videos institucionales. Sin darme cuenta, estaba construyendo una carrera de la nada. A los 24 años pude ahorrar suficiente dinero para independizarme. A los 25 conseguí un departamento pequeño pero cómodo. A los 26 pude comprar mi primer auto, uno que siempre quise desde joven. A los 27 ya tenía una cartera estable de clientes, ingresos constantes y la satisfacción de haber creado un camino propio sin depender de nadie. Me sentía libre por primera vez. Kimberly se había convertido en un recuerdo lejano, casi irrelevante. No sabía nada de ella desde hace años. Ni siquiera me importaba su paradero. Sin embargo, aquí estoy escribiendo esta publicación por una razón muy simple. Hace unos días, Kimberly me contactó. Hola perdido, ya vi que andas ahí grabando videos para los restaurantes, ya ni saludas. El otro día te vi y ni me volteaste a ver, la fama te cegó jaja. Nomás la dejé en visto. No porque quisiera verme interesante, sino porque de verdad ya no me provocaba nada. Ni coraje, ni tristeza, nada. A los minutos llegó otro mensaje, uno más largo. Quiero verte, sabes, por los viejos tiempos. Estuve yendo a terapia y creo que la última vez que hablamos fui muy grosera contigo. Por favor acepta al menos una cita para dejar las cosas en paz. Ahí entendí todo. No era terapia. No era cierre. Era ego. Era necesidad. Era que las cosas no le estaban saliendo bien y buscaba un refugio conocido. Y sí, acepté la cita, pero no por ella, sino porque esta vez yo tenía el control. Kimberly siempre fue de ese estilo presumido, el nuevo iPhone, ropa de marca, bolsas caras, uñas impecables, siempre buscando verse superior. Y no voy a mentir, durante años yo la vi como algo grande, como alguien que estaba fuera de mi alcance. Pero ahora no. Yo tengo el iPhone 17 Pro Max porque lo uso para grabar los TikToks y videos de los restaurantes con los que trabajo. Es una herramienta, no un lujo. Aún así, sabía que a ella le iba a picar verlo. Me compré un outfit caro, no para impresionarla, sino para reflejar quién soy ahora, alguien que sí invierte en sí mismo. Cuando me vi en el espejo antes de salir, me di cuenta de algo, no estaba nervioso. Ya no me importaba lo que ella pensara. Solo quería cerrar este ciclo. Llegué primero a la cafetería. Pedí mesa junto a la ventana, puse mi iPhone sobre la mesa y activé un temporizador de 1 hora. Ella llegó a los minutos. Venía arreglada, como siempre. Pero esta vez, cuando la vi, nada. Ya no sentí absolutamente nada por ella. Hola, Santos, me dijo con esa sonrisa falsa. Qué gusto verte. Le dije un simple hola.
Ella se sentó y notó el temporizador. ¿Y eso? Preguntó. Ah, lo siento, le dije, pero mi tiempo es limitado. Hoy le di una hora exacta a cada cita. El golpe al ego se le notó en los ojos. Ella empezó a hablar del pasado, de los buenos tiempos, de lo mucho que hemos cambiado. Yo solo asentaba pero volteando a otros lados, viendo por la ventana, revisando mi reloj. Igualito como ella me trataba antes, cuando yo era el que la buscaba y ella solo jugaba. En un punto respiró profundo y me dijo: Santos, quiero pedirte perdón. Fui muy grosera contigo. Muy injusta. No te valoré. No te traté como merecías. Quiero volver a ser tu amiga. Yo la escuché sin interrumpirla. Luego agregó, bajando más la voz: Te extraño. Y sabes, este tiempo me hizo darme cuenta de que siempre quise un hombre perfecto. Y ahí estabas tú. Me gustaría intentar algo más. Yo solo levanté una ceja. ¿Algo más en qué sentido? Santos, quiero ser tu novia. Sé que siempre me amaste. Déjame ahora amarte a ti. Eres alguien diferente, más maduro, alguien que ha logrado mucho, quiero ser parte de tu historia. Yo no sentí nada. Antes me hubiera derretido. Pero ahora, solo sentí claridad. Gracias por tu apoyo, le dije. Pero no estoy buscando novia. Con la vida que llevo ahorita siento que no podría serle fiel a nadie. Prefiero evitar problemas. Miré el temporizador, quedaban 2 minutos. Bueno, le dije mientras me levantaba, debo irme. Tengo una grabación. Quédate con el cambio. Saqué $100 y los dejé en la mesa. Los cafés no costaban ni 20. Ella se quedó congelada cuando caminé hacia la puerta. Cuando salí, me siguió apresurada. Santos. ¿Al menos podemos ser amigos? Abrí la puerta de mi carro y la miré una última vez. No creo. Ya no quiero volver a ser un juguete. Quiso decir algo más, pero ya no la escuché. Encendí el auto y me fui. Mientras manejaba, sentí una tranquilidad que no había sentido en años. No había culpa. No había tristeza. Solo una justicia poética que la vida se tardó, pero llegó. Por fin cerré ese capítulo. Y lo cerré yo. Como debía haber sido desde el inicio. Después de ese día, Kimberly me siguió escribiendo. Primero mensajes cortos: podemos hablar, no quise que te fueras así, Santos, de verdad quiero arreglar las cosas. Luego mensajes más largos, más insistentes, más desesperados. Pasó de la nostalgia fingida a la culpa, y de la culpa a tratar de convencerme de que merecíamos una oportunidad. Yo no respondí ninguno. No por orgullo, sino porque ya no tenía nada que decir. Ya no era mi responsabilidad cargar con lo que ella provocó. Pasaron 2 días hasta que, simplemente, la bloqueé. No hubo necesidad de explicaciones. No sentí satisfacción, ni rabia, solo un silencio que me supo a paz. Y ahí fue cuando todo me cayó encima de golpe. No tristeza, no nostalgia, sino una claridad tan simple que me dio risa. Yo mismo permití que me trataran así durante años. No puedo culparla al 100%. Yo sabía lo que hacía. Yo me dejé. Yo puse mi dignidad en pausa para sentirme querido por alguien que nunca me vio realmente. Hoy, a mis 27 años, miro hacia atrás y pienso, ¿qué vueltas da la vida? Hace tiempo yo hubiera hecho lo que fuera por un mensaje suyo. Hoy la bloqueé sin dudarlo. Antes yo me hubiera humillado por una migaja de atención. Hoy elijo mi paz antes que cualquier recuerdo disfrazado de cariño. La vida cambia cuando uno cambia. Y yo cambié. Con esfuerzo, con trabajo, con disciplina, con dolor también, pero cambié. Y si estoy escribiendo esto es porque de verdad quiero que quede claro para cualquiera que lea mi historia. No se dejen manipular. No se conviertan en el sí constante de alguien que solo los usa. No se pongan en oferta emocional. Ustedes también valen mucho. Nadie merece ser tratado como un juguete emocional.
Nadie merece vivir esperando la validación de alguien que solo aparece cuando necesita algo. Sean hombres, mujeres, da igual, nadie merece sentirse menos para encajar en la vida de alguien más. El amor no se mendiga. El respeto tampoco. Y lo más importante. Cuando te alejas de lo que te lastima, la vida te recompensa. A veces con éxito, a veces con paz, a veces con claridad. Pero siempre te da algo mejor que lo que dejaste atrás. Yo lo viví. Y créanme cuando les digo esto. Nunca vuelvan a regalar su valor a quien no sabe apreciarlo. Nunca más.